Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico, donde desde luego estamos aquí para complacer a todos ustedes que se quedan con ganas de saber más de coches. Este podcast que hacemos Alonso Brugada y su servidor está ahí para complacer sus necesidades de más autos. Así que Alonso Brugada, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, hola Gabo, bien, pues como siempre, contento de estar una semana más en este podcast. Ya quién sabe cuántas semanas llevamos, ya estamos muy acostumbrados, pero lo disfrutamos mucho, nos gusta Sí, compartir datos curiosos con todos ustedes. me gusta que fue como un proyecto que empezamos ahorita justo con el tema del confinamiento, de bueno, vamos a hacer un podcast, Alonso desde su casa, yo desde mi casa, y poder hacer esta conversación distinta de coches, y pues ya se volvió casi una tradición, y se ha vuelto un segmento bastante popular para la gente autodinámico que nos piden de, oigan, hablen de la historia de tal coche, o de estos tipos de vehículos, o entrevisten a tal persona. Entonces, sí, coincido contigo, es realmente una cosa que ya se volvió bastante disfrutable hacer, y esta semana, de hecho, también a petición popular, surgió la idea de hacer la historia de una marca bastante importante. ¿Acaso vamos a volver a hablar otra vez de DMC, Gabo? Oh, no, pero estaría bastante bien. Ojalá y un día nos den razones para hablar de nuevo de DMC. No, esta vez, pues, como muchos de ustedes tal vez sabrán, pero la semana que se está estrenando este podcast, sale nuestra primera reseña de Ferrari en el canal de YouTube de Autodinámico. Va a salir la reseña del Ferrari Portofino. Así que dijimos, pues, ¿por qué no? Vamos a hablar acerca de la historia de posiblemente la marca de autos más reconocible o más reconocida. No estoy seguro bien cómo describirla, pero posiblemente una de las marcas más importantes del mundo. Sí, totalmente, porque Ferrari es de estas marcas que no necesitas ser un experto en automóviles para conocerlo, para poder ubicar sus automóviles. Simplemente con ver el cabalino rampante sabes que estás frente a un Ferrari y pues seas o no fanático de los autos, entiendes lo que es un Ferrari, pues. Así es, y además me encanta que son de estos autos en los cuales muy probablemente, espero equivocarme, pero muy probablemente nadie de ustedes se ha subido un Ferrari. Yo la verdad debo confesar que antes de hace 2 semanas no me había subido un Ferrari. No es una marca que acostumbremos manejar, no es una marca en la que acostumbremos subirnos, pero sí es posiblemente una de las marcas más representativas porque todos en un punto, al menos los fanáticos de los autos, tuvimos ya sea un Hot Wheel o un coche a escala o un póster, pero Ferrari siempre ha sido parte de esta ideología del auto deportivo. Si piensas auto deportivo, auto rápido, auto rojo, siempre es un Ferrari lo que piensas. Sí, totalmente, pero pues este éxito no nació de la nada, de hecho su historia es muy curiosa, tiene muchísimos datos y bueno, me puse a hacer la investigación para poder platicarles y me parece que es una historia llena de éxito, por supuesto, podemos ver los resultados en la actualidad, pero me sorprende mucho cómo fue la manera en la que surgió, porque bueno, ahí les doy un spoiler. Enzo Ferrari, el creador de Ferrari, pues no tenía la intención de crear vehículos de producción, o más bien vehículos para la calle, y pues cómo con esa mentalidad logró tener los vehículos de calle más emblemáticos de todo el mundo. Sí, algo que aparte me encanta es que esta historia tiene como dos elementos importantes. Tiene la pasión, como mencionas tú, la idea de que los coches siempre fueron autos pensados en las carreras, autos pensados en ganar competencias, no en que lo manejaras por Beverly Hills, y el trabajo. Creo que también Enzo Ferrari logró lo que logró gracias a una dedicación absoluta a lo que él creía que era lo ideal, que eran estos vehículos. Entonces, bueno, pues empecemos con la historia un poco más en forma. Esto empieza con un nombre, ya lo dijimos, pero déjenme les hago la presentación más oficial. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari es el creador de esta marca, desde luego, y nació en la ciudad de Modena el 18 de febrero de 1898. Sí, Esta persona, dime. sí, que por ahí se dice que su cumpleaños realmente era el 20, pero lo registraron 2 días después de su nacimiento por una nevada que había caído en Italia. Pero bueno, ese es un dato curioso que no influye en esta Pero son de historia. esas cosas que suenan lógicas. O sea, yo me acuerdo que mi abuelita, que nació en el 40 y tantos, no tenía bien la fecha de su nacimiento por el registro. Alguien que nació en el siglo XIX, claramente, pues puede que haya unas diferencias. Pero sabemos que nació en 1898. Uh-huh. Esta persona, pues, era realmente un herrero, ¿no? Se empezó justamente con una familia de herreros. De hecho, algo curioso es que el apellido Ferrari es un apellido de los más comunes de Italia. Está dentro del top 10 de los apellidos más comunes, y es como que si aquí en México hubiera un Hernández, que es como la herencia del herrero, sería algo similar al Smith en lenguas británicas, en Estados Unidos. Es un apellido muy común. Entonces Ferrari realmente no era como que estuvo un nombre muy
muy De raro. abolengo. Exacto, y hoy en día pues, es muy reconocido. Entonces, nace esta persona y luego, ¿qué sucede, Alonso? Pues sus primeros años transcurrieron como los de cualquier otra persona común y corriente, pero a los 10 años su papá lo llevó a ver una carrera de automóviles. Recordemos que el vehículo, como lo conocemos, se había creado en 1896, 2 años antes de que él naciera, pero de una manera muy temprana, pues las carreras de automóviles se empezaron a desarrollar. Entonces, cuando Enzo tenía 10 años, su padre lo lleva a ver una competencia y Enzo se enamora completamente de los automóviles. No lo culpo, a quien no le pasó eso. Y pues bueno, a partir de ahí nació este amor por los vehículos y bueno, él no quiso seguir como con la tradición de la familia y decidió estudiar mecánica. Digamos que era considerado la oveja negra de la familia Ferrari, pero en 1914 llega la Primera Guerra Mundial. Como todos sabemos, fue una gran catástrofe que dañó a Europa principalmente. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial fallece su padre, también fallece su hermano, y pues debido a todas las consecuencias de la guerra y tanto, bueno, y por la muerte de estos dos integrantes, el negocio familiar pues se va en picada y así digamos que Enzo tiene pues de cierta manera rienda libre para perseguir sus sueños. Entonces, lo primero que hace es mudarse de Modena a la ciudad de Turín, donde como recordarán, o les dijimos hace unas semanas, ya existía Fiat, una de las marcas italianas más emblemáticas de aquel país. Y pues bueno, Enzo con sus estudios de mecánica decide pedir trabajo en Fiat y ¿qué creen? Pues que lo rechazan. Entonces, pues... Yo creo que son de esas veces que dijeron, necesitamos a alguien con 20 años de experiencia, con menos de 25 años de edad y que pueda recibir 3 liras italianas de pago, entonces no cumplía con los requisitos Enzo Ferrari. Exactamente. Entonces, bueno, se va de Fiat y encuentra trabajo en una empresa llamada CMN, son las siglas de Construzioni y Meccaniche Nazionali, una empresa que se encargaba de fabricar vehículos de pasajeros. Repetimos, no sé si lo pronuncié bien, porque pues esto de las pronunciaciones en otros Sí, idiomas no es lo de el tema, autodinámico. el tema de los acentos y las pronunciaciones en autodinámico somos expertos en hacerlo malo, entonces disculpen ustedes nuestro mal italiano. Exactamente, pero bueno, les estoy hablando aproximadamente de 1918-19. Y bueno, en esta empresa lo contratan como piloto de pruebas de los vehículos que fabricaban. No era un trabajo glamuroso, como si dijeras actualmente que eres piloto de pruebas de alguna empresa automotriz. Pero bueno, ahí consigue su trabajo y al poco tiempo es promovido como piloto de carreras de la misma empresa. Y en 1919 debuta en su primera carrera, una carrera de estas que son como de escalada, a bordo de un vehículo llamado el CMN 1520. Y realmente no tuvo mucho éxito, pero su trabajo llamó la atención de Alfa Romeo y ese mismo año Alfa Romeo lo contrata como parte de sus pilotos. Exactamente, en 1920 se vuelve piloto de Alfa Romeo, en donde por cierto tuvo una gran carrera en respecto a una buena carrera de profesión como piloto en Alfa Romeo por varios años. Más o menos estuvo por 20 años más o menos, siendo piloto de Alfa Romeo. En el 23 en particular es donde viene una de las cosas que forman lo que es Ferrari como lo conocemos. En ese momento conocí a Francesco Baracca. Francesco Baracca era una de estas personas millonarias de Italia, en la cual después de ver a Ferrari en una de las carreras, donde por cierto, pues a la madre no, espera, Francesco Baracca, si no me equivoco, Era el lo piloto invita ya. a su mansión a cenar, porque justamente dice así como de, ¿perdón? Era el piloto. Creo que perdimos a Alonso brevemente por ahí, pero Francesco Baracca justamente lo invita a su mansión para... ¿De qué? Te perdimos por ahí. ¿Ya me escuchas? ¿No? Vuelve Alonso, no volvió Alonso. Lo invita a su mansión, reitero acerca de esto, a cenar justamente para celebrar y conocer un poco más acerca de este piloto italiano de Enzo Ferrari, conocer un poco más. Es ahí donde la madre de Francisco Baracca le pide que, bueno, Francisco Baracca fue un piloto de aviones que falleció en la Primera Guerra Mundial y como tótem o como alguna especie de homenaje hacia su hijo, le pide que use el caballino rampante, este caballo que conocemos negro sobre un fondo blanco para como una especie de tótem de buena suerte, como una especie, como fue el cuadrifoglio de Alfa Romeo. Entonces Ferrari dice, ok, lo voy a utilizar, pero lo voy a utilizar con los colores de Modena, de Italia, que es justamente el color amarillo. Y es ahí como surge básicamente el logotipo de Ferrari. ¿Qué pasó, Alonso? Ya te tenemos aquí de vuelta. Ya volví, ya me escuché bien. Sí, ya otra vez te vemos por acá. Perfecto. Pero bueno, entonces hay que hacer un paréntesis en esto, porque
Aunque así nace el famoso caballino rampante, recordemos que Enzo Ferrari todavía es piloto de Alfa Romeo y conducía vehículos de Alfa Romeo. Ferrari todavía no existía, todavía no se conocían o no se desarrollaban los vehículos Ferrari. Entonces, recordemos, estamos hablando de puro Alfa Romeo. Así es, este solamente era como una especie de logotipo que podía utilizar, pero seguían siendo autos Alfa Romeo, seguía siendo todo Alfa Romeo. El siguiente cambio que va a haber en la historia de Ferrari va a ser hasta 1933, si no me equivoco, o hasta cuando fue que vino la guerra y dijeron, no, vaya a todas las carreras. Bueno, en el 33 nace el primer hijo de Enzo Ferrari y pues como buen piloto decidió, digamos que bajarle un poquito al ritmo y a la adrenalina y decide pues despedirse de las pistas luego de varios años de gran éxito conduciendo y bueno, de esta manera, bueno, en 1929 funda Scuderia Ferrari, que pues era un equipo deportivo que utilizaba vehículos Alfa Romeo para competir. De hecho, en 1933, cuando nace su primer hijo, a estos vehículos Alfa Romeo que corrían bajo el, digamos, el escudo de, o más bien bajo el cuidado de Scuderia Ferrari, les empieza a colocar el caballino rampante y entonces por ahí si en alguna ocasión llegan a ver alguna foto de un Alfa Romeo con el logotipo de Ferrari, pues no se espanten, es algo pues, normal, porque eran los vehículos de Enzo Ferrari, Alfa Romeo, pero como escudería Ferrari. Y bueno, entonces en 1932-33 se separa o bueno, deja a un lado las pistas, y en 1937, debido a diferentes problemas económicos, le vende Scuderia Ferrari a Alfa Romeo, digamos que la disuelve, y él se convierte en director técnico de la división de carreras de Alfa Romeo, que en ese entonces era llamada Alfa Corsa. Y bueno, también Alfa Romeo era una de las principales equipos de competición en aquellos años. Y pues bueno, entonces digamos que en este tiempo hace una breve pausa en la escudería Ferrari, se centra únicamente en Alfa Romeo. Y en 1939, justo antes o poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, perdón, pues Enzo Ferrari ya empieza a tener algunos problemas con los directivos de Alfa Romeo y decide separarse. Sin embargo, aquí hay un punto importante. Primero es la Segunda Guerra Mundial y el segundo es que una cláusula de su contrato le prohibía utilizar el nombre Ferrari en vehículos que él diseñara o desarrollara durante los siguientes 4 años. Entonces, aunque Enzo continuara con su trabajo como ingeniero, diseñador, piloto, lo que sea que estuviera relacionado al mundo de los autos, esos vehículos no podían llevar el nombre de Ferrari y por eso en 1939, 1940 aproximadamente, lanza o funda la empresa llamada Auto Avio Costruzioni, que se podría decir que fue el primer Ferrari construido por Enzo Ferrari. Así es, este es el modelo 815 que utilizaba un propulsor V8 y en este momento justamente se conocía como el modelo AAC. Se dice que únicamente se sabe que se construyeron únicamente 2 de estos autos en todo el mundo, de los cuales sobrevive solamente uno, y este es un auto ridículamente caro, obviamente, porque fue considerado como el primer auto totalmente Ferrari, pero que no llevaba el logotipo ni el nombre de Ferrari, justo por esta restricción que acaba de comentar Alonso. Viene la Segunda Guerra Mundial, tiran las fábricas donde estaba todo lo que estaba fabricando con Alfa Romeo, obviamente hay muchos problemas económicos, las cosas simplemente no están para hacer autos. Entonces, una vez que sucede y que pasamos por la Segunda Guerra Mundial, es que surge al fin el primer Ferrari, que fue en 1947 y fue el 125S. Sí, eso me sorprende mucho de Enzo Ferrari, que a 2 años de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, una de las peores catástrofes del siglo pasado, él logró desarrollar un vehículo deportivo y no fue cualquier auto, pero bueno, antes de eso, debido a los bombardeos de la guerra, ocurre un suceso importante en la historia de Ferrari, que pues Enzo decide mudar su empresa de Modena a la ciudad de Maranello y por eso actualmente digamos que Maranello es como todo el centro de operaciones donde se encuentra Ferrari, únicamente por la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volviendo, es un poco extraño, yendo otra vez hacia el futuro, pero del pasado, terminando la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dijiste, Ferrari lanza su primer vehículo, que es el que están viendo, el 125S, y este es un momento sumamente importante, porque es un vehículo pensado para competición, por supuesto, porque a Enzo Ferrari siempre fue lo que más le gustó, pero también era un vehículo que se podía utilizar en la calle. Entonces, de esta manera, digamos que rompió o creó un parteaguas,
porque la gente, digamos que a partir de ahí ya podía tener un vehículo de altas prestaciones para llevarlo a la calle y también para poder competir. Sin embargo, ojo, este vehículo, el 125S, únicamente se empezó a utilizar en competiciones, ya que nunca pudo llegar a las calles. Sin embargo, sí lo podía hacer, pero bueno, por diferentes razones no se pudo hacer. También quiero comentar sobre este automóvil. En su debut en las carreras, fue en el mismo año cuando empieza a participar en competencias, y en su primer carrera no logra terminar debido a problemas mecánicos, y este suceso Enzo Ferrari lo considera como un tropiezo, digamos, pues poco favorecedor, pero que les daba esperanzas de poder tener un futuro pues más, o bueno, digámoslo, mejor. Ya estoy diciendo muchas cosas medio extrañas, me estoy trabando. Es importante también mencionar la mecánica de este auto. En este momento empiezan los tradicionales V12 de Ferrari. Ferrari es básicamente V12, siempre hay un modelo V12 en su línea y es como el gran auto de Ferrari, trae siempre un V12. Y así empezó aquí, y empezó con un 1.5 litros, sí, es un V12 de bastante chiquito, que generaba 118 caballos de fuerza. En ese momento, pues ahora sí que era lo que había, era lo que se podía, y pues también fue una producción muy limitada de estos autos, muy difíciles de encontrar hoy en día y a precios exorbitantes, pero fue unos años después donde por fin empezaron a llegar los Ferraris de calle. ¿Y cuál fue el primer Ferrari ya más en forma de calle, Alonso, que empezó a llegar a los consumidores? El 166mm, que 2 años después de haber presentado, bueno, estaba basado en el 125S y llega 2 años después, en 1949, y la verdad es que llega con todo porque, pues, como buen Ferrari, desarrolló su versión de calle y también desarrolló una versión de competencia, pero la de competencia ganó las 24 horas de Le Mans de 1949, y pues bueno, a partir de aquí, digamos que ya empiezan todos los sucesos de éxito y tantas victorias que ha tenido Ferrari dentro del mundo de los automóviles. Y pues bueno, por otra parte, el 166mm, que era la variante de calle, pues se convierte en el primer deportivo de Ferrari en serie. Así es, y recordemos que también por estos años, en 1951, es cuando empieza la Fórmula 1. Dicho esto, Ferrari es el único fabricante que hasta la fecha ha estado en todos los grandes premios de Fórmula 1. Es increíble que tiene ya un registro enorme, pero pues sí, 70 años de Fórmula 1 y 70 años de que Ferrari ha estado ahí. Sí, actualmente poseen 15 campeonatos de constructores y 16 campeonatos no, al revés, 15 campeonatos de pilotos y 16 de constructores. Entonces, pues digamos que Ferrari es el máximo ganador de la Fórmula 1 en estos 70 años. También, como ya lo dijiste, ha sido el único equipo presente desde la fundación de la categoría hasta la fecha. Entonces, por eso hay tantos fanáticos de Ferrari. Y bueno, antes de seguir continuando, quiero volver a tocar un tema sobre esta primera victoria en las 24 horas de Le Mans, porque uno de los conductores fue Luigi Chinetti, que si son fanáticos de Ferrari, seguramente ya saben de qué les estoy hablando o qué representa para la marca. Pero bueno, él fue un piloto italiano, ya había participado antes en otras competencias con otros equipos y otros automóviles. Pero bueno, a partir de esta victoria empieza a desarrollar una relación muy profunda con Enzo Ferrari, y él prácticamente es el encargado de que Ferrari empezara a tener éxito en Norteamérica, porque se convierte, digamos que en el importador oficial de los vehículos italianos en Estados Unidos, y pues abre su primer distribuidor, y fue tanto el éxito que tuvieron los Ferrari en Estados Unidos, que se calcula que aproximadamente varios años después, Luigi Chinetti tenía o era el responsable del 40% de todas las ventas de Ferrari en Estados Unidos. También es importante comentar algo. Digamos que para poder diferenciar los vehículos europeos de los norteamericanos, los de competencia principalmente, Luigi crea una división denominada North American Racing Team, o NART, y actualmente es un nombre también bastante conocido dentro del mundo del automovilismo. Pero bueno, si ustedes llegan a ver un Ferrari de aquellos años, de los años 50, 60, con la denominación NART, la verdad es que les recomiendo que le tomen una foto, porque son coches increíblemente raros, hay muy pocos, y pues es también una auténtica joya sobre ruedas. Pero bueno, ese es como todo el paréntesis de cómo Ferrari empieza a llegar a Estados Unidos.
Posteriormente, a finales de los años 50, principios de los 60, es donde empieza a haber algunos contratiempos para Ferrari. Digamos que todo iba viento en popa al principio, iban ganando justamente Le Mans, le iban muy, muy bien, iban en Fórmula 1, tenían toda la competencia posible. Pero para principios de los años 60 hubo un par de contratiempos importantes. Número uno fue que Ferrari empezaba a darle mucho espacio a su esposa, y esto a lo mejor es una historia que no muchos comentan porque pues es un poco complicado, pero digamos que empezaba a darle mucho espacio y mucha opinión a la esposa en los años 60, la cual no recuerdo ahora, si no me equivoco era Laura, si no me equivoco el nombre de su esposa, pero algunos de los ingenieros de Ferrari pues no estaban como muy contentos con eso, decía que era muy entrometida, que no les gustaba cómo era. Entonces lo que sucedió es que llegaron y dijeron: señor Enzo, miren, acá le tenemos una petición donde 8 ingenieros le estamos solicitando que por favor retire a su esposa del taller porque aquí no debe de estar. A lo cual Ferrari les dijo: ok, todos ustedes de patitas en la calle, y se me van. 9 de los ingenieros de Ferrari abandonan el barco para principios de los años 60. Esto para muchas personas es considerado, tiene un nombre extraño, es como un nombre italiano que es como la gran partida, que es el momento en el cual se dan varios de los ingenieros. Y lo que sucede aquí es que aprovecha Ferrari para contratar a gente joven, a nuevos ingenieros, a nuevas mentes, que entre ellos desarrollan posiblemente uno de los vehículos más, es decir, los más icónicos, pero Ferrari tiene tantos icónicos, pero básicamente al menos uno de los más caros, que es desde luego el 250 GTO. Este auto, a ver, vamos a poner una imagen aquí para quien nos pueda ver. Seguramente lo han visto en películas, lo han visto en subastas, lo han visto en imágenes, pero es uno de los coches más importantes de la historia del automovilismo y fue desarrollado justo gracias a este nuevo talento que llegó para quedarse en Ferrari. También por aquí es donde empieza todo este escándalo de la adquisición de Ford con Ferrari, que también se estuvo negociando, en la cual obviamente, si vieron la película de Ford contra Ferrari, no llevó a cabo, pero eso no quitaba que los problemas económicos de Ferrari que estaba teniendo en esas épocas seguían sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vendió el 50% de la empresa a Fiat, que en ese momento y hasta la fecha sigue siendo el fabricante italiano más grande. Entonces, pues dijo, bueno, vamos a venderle ese 50% a Fiat. Sí, que bueno, nada más como un dato adicional del 250 GTO, digamos, bueno, se presentó en 1962, pero está considerado como el primer superdeportivo que se fabricó en el mundo. También está considerado como uno de los mejores Ferraris que se han creado en toda la historia. Y de hecho, bueno, tal vez muchos no lo saben, pero también es actualmente de los vehículos más caros que se venden en todo el mundo. Originalmente se iban a fabricar 100 unidades, pero solamente, bueno, al final únicamente llegaron 36 al mundo, y por esto es un vehículo tan especial y tan caro. Hay una anécdota curiosa de eso. Se iban a fabricar 100 unidades porque para poner este auto en competencia y ser de los vehículos stock, digamos, vehículos a la venta, la FIA, si no me equivoco, solicita que por lo menos haya 100 unidades, que tenga 100 coches fabricados que se vendan al público para poder ser catalogado como un auto de serie para venderse, para estar compitiendo. Ferrari no podía fabricar, justamente por temas económicos, no podía fabricar 100 unidades. Lo que hizo fue, pues como italiano, vio cómo truqueó un poco las reglas, y lo que hizo fue que fabricó diferentes chasis y les cambiaba el número de serie para que cuando fueran los inspectores les cambiara el número de series, como, mira, aquí te enseño el coche número 7 y después ve aquí atrás de mi taller y te enseño el 25 y regresa al mismo punto donde estaba originalmente el primero y se lo cambié y ahora es el 74. Básicamente así este truco de rotar los coches para simular que había 100. Esto es algo que se sabe en la historia, logró competir, aunque no logró hacer los 100 coches que se mencionaban. Por ende, también este coche, siendo uno de los mejores autos jamás construidos, sigue siendo estúpidamente caro. En 2016, si no me equivoco, o 2014, se subastó uno de estos ejemplares por más de $38 millones. Sí, es un auténtico dinero, creo que ni siquiera me lo puedo imaginar, no sé ni para qué te alcanza. Pero sí, estos 36 automóviles no tan seguidos salen a subasta, pero como cada 2, 3 años son así como un cometa, de repente pasan y dan una gran noticia porque vaya que cuestan mucho. Pero bueno, retomando la historia de Ferrari, como ya lo dijiste, a partir de este momento, después de las negociaciones fallidas con Ford, pues le vende el 50% de Ferrari a Fiat, y hizo esto porque Enzo Ferrari vendió parte de su empresa, pero él se pudo mantener, digamos que al frente de la división deportiva, que fue lo que a él siempre le importó más y lo único que le interesaba, pero también seguía dirigiendo, digamos que toda la empresa como tal de Ferrari. Entonces Fiat pues, también recibía un cierto beneficio y se encargaba de parte de la producción de estos automóviles, porque también por tanto problema económico, Ferrari no se daba abasto.
Así es, y de hecho justamente por el problema económico que surgía, así como también por tratar de hacer algo diferente en los años 60, es que Ferrari dijo que podría hacer acaso un coche un poco más económico, que sea también a lo mejor un DNA Ferrari, pero un poco más económico, y es así como surgió una submarca de Ferrari que únicamente tuvo 3 coches en existencia y que también es bastante controversial el motivo por el cual surgió, porque decían que por ahí un señor llamado Ferruccio Lamborghini le dijo que la posición central del motor era mejor. Ferrari decía que no, que sus coches tenían que ser motor frontal, pero así fue como surgió Dino, la marca que tenía el nombre de su hijo, que recordemos que fue el primer hijo de Ferrari, que falleció 10 años antes, a los 24, 25 años, si no me equivoco, no me acuerdo qué enfermedad específicamente tenía, si no me equivoco, era esclerosis múltiple. Falleció joven y en honor a él, porque aparte su hijo estaba desarrollando un motor V6, es que se le incorporó este motor V6 al primer Ferrari Dino, que es el que tenemos ahora en pantalla para quien lo esté viendo. Sí, este Ferrari también es muy importante en la historia de la marca porque, como ya lo dijiste, era un modelo más accesible que los V12 acostumbrados. También es el primer Ferrari que tiene la posición del motor detrás del habitáculo y además tenía un motor V6. Entonces, para ciertas personas muy puristas no lo consideran un Ferrari como tal, pero bueno, yo creo que sí es un Ferrari, es Ferrari Dino y es muy importante dentro de la historia. Y además también, digamos que lo quisieron desarrollar para poder competir con deportivos más económicos, como el Porsche 911, que en ese entonces ya existía y empezaba a ganar mucha popularidad. Por la discrepancia entre los precios, obviamente un Ferrari V12 no podía ser comparado con un Porsche 911 y pues ahí fue donde entró perfectamente el Dino. Y también pues la alianza con Fiat tuvo mucho que ver, ya que Fiat lanzó su propio Fiat Dino, el cual pues es un deportivo, digamos, inspirado o basado en este Ferrari, aunque tiene un cuerpo totalmente Fiat, pero el motor sí es de Ferrari. E hicieron esto para que el Ferrari Dino pudiera competir en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que eran categorías por debajo de Fórmula 1, y como lo estabas diciendo hace rato, pues los requisitos o los reglamentos de las categorías pedían un cierto límite de unidades de producción para poder avalar un vehículo o certificar un vehículo de competencia. Entonces, el Fiat Dino no era un Ferrari, pero sí tenía motor de Ferrari Dino, y por eso fue que este Ferrari Dino pudo participar en la Fórmula 2. Y fueron de las únicas instancias donde estos vehículos, de que al final, como dice Alonso, eran Ferraris, aunque dijeran Dinos, incorporaron motores V6 y V8. El último Dino tuvo un motor V8, pero después de eso la marca como Dino se disolvió y básicamente se siguieron haciendo Ferraris, ahora sí con motor central para aquellos puristas que buscaban justamente este balance del máximo auto en pistas. El buen Enzo no se quedó quieto, desde luego siguieron haciendo varios desarrollos acerca de qué tipo de vehículos, básicamente autos de pista, se tenían que hacer para la calle, y para los años 80 llegó el que pues se considera el último Ferrari en el cual el mismísimo Enzo metió las manos, el último que él aprobó y el último que él vio nacer antes de que falleciera a los 90 años, y fue desde luego el Ferrari F40. Este vehículo que salió en 1987, si no me equivoco, ¿me estoy equivocando? No. Sí, según yo no, 88, ¿no? No, 87 para celebrar el aniversario número 40. Cierto, en el 40 aniversario de Ferrari justamente salió el Ferrari F40. Este vehículo, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Es posiblemente uno de los que tuvimos muchos de nosotros en nuestra habitación como el gran auto superdeportivo, y lo era. Fue en su momento y por varios años el auto más rápido del mundo, que más rápido aceleraba. Era un auto que estaba hecho simplemente para conducirse, no tenía lujos, el interior básicamente era el interior más austero que podías encontrar, solamente con alfombra para que no te estuviera reflejando la luz. Tenía aire acondicionado, es algo, debo decir que ya es un cierto lujito que no esperabas a lo mejor en un Ferrari, pero desde luego que este era un auto que estaba hecho con la parte exterior para tratar de ser lo más ligero posible, el menor peso con la mayor potencia, hacían el auto más rápido y desde luego para competir en el que en ese momento era su archienemigo, que era el Porsche 959. Sí, y bueno, este Ferrari tenía un motor V8 con 470 caballos de fuerza y aceleraba de 0 a 100 en 4.1 segundos. Actualmente esos números ya no sorprenden a nadie, pero les estamos hablando de 1987 y en ese momento fue todo una revolución y un boom. Y actualmente creo que sigue siendo un vehículo que llama mucho la atención y es de esos automóviles deportivos que anhelas poder ver algún día.
Sobre todo son de estos autos que se volvieron íconos y leyendas justamente desde que falleció Enzo Ferrari, dado que este fue el último vehículo en el cual él directamente estuvo involucrado, dio todo el proceso todavía desde la concepción del auto, el diseño, hasta desde luego cuando salió a la venta en público. Se dice por ahí que solamente un pequeño porcentaje de estos autos, tal vez el 30%, se ha conducido, que la gran mayoría de estos autos, en cuanto murió el buen Enzo a los 90 años en el 88, en ese momento este auto se disparó en precio y se volvió realmente el auto de coleccionistas de la marca Ferrari y está guardado en muchos lugares esperando para ser revendido y que posiblemente en algunos años supere en precios de subastas incluso a lo que tuvimos con el 250 GTO. Aunque debo decir eso sí, que el F40 no es tan escaso. Hubo, si no me equivoco, creo que 500 unidades o algo así, ¿no? Sí, no está tan limitado, entonces no creo que llegue a esos precios, pero la verdad no es un vehículo nada barato. Pero bueno, ¿qué sucedió? Perdón, Alonso, pero ¿qué sucedió con Ferrari una vez que falleció Enzo? ¿Quién se quedó? ¿Quién es dueño de Ferrari? ¿Cómo estuvo ese asunto? Pues Enzo muere un año después de que se presenta el F40, pero meses antes de que muera, vende el resto de las acciones que a él le pertenecían a Fiat. El 10%, digamos que Fiat tenía el 50%, Enzo tenía el 40%, y el 10% restante, desde ese entonces y hasta la fecha, le pertenece a Piero Ferrari, el único hijo que le sobrevivió a Enzo Ferrari. Pero bueno, entonces, después de su muerte, Fiat, digamos que toma el control del 90% de la empresa, y así fue durante varios años. Esta empresa italiana fue la que se encargó de dirigir y llevar el camino de Ferrari durante todos los años 90 y parte de los 2000, ya que por aproximadamente en 2016, si no mal recuerdo, FCA, bueno, ya estaba conformado FCA, Fiat Chrysler Automóviles, deciden hacer de Ferrari una empresa completamente independiente del grupo, entonces la lanzan a la bolsa, vendiendo pues la mayoría de las acciones que le pertenecían a Fiat, y pues así inicia un nuevo capítulo de Ferrari. Hay dos paréntesis importantes. Cuando justamente entra este Pietro Ferrari como el heredero de esta corporación, desde luego él vendió gran parte también de las acciones hacia Fiat. Sin embargo, no crean que se fue, desde luego que se quedó como el chairman, o sea, básicamente ¿cómo se traduce directamente en español? Pero pues el superior, el director de Ferrari, y durante esta década, justamente 90s, 2000s, fue cuando tuvo un resurgimiento la marca. Recordemos que, por ejemplo, en Fórmula 1 no había tenido buenos éxitos en los 80s, principios de los 90s, y fue justo hasta que firmaron con un piloto llamado Michael Schumacher, perdónenme, que empezó a resurgir otra vez Ferrari dentro de Fórmula 1, y pues Alonso, creo que nos puedes contar un poco más al respecto de fue justo por qué Ferrari regresó al lugar en el cual estaba siempre posicionado. Pues como ya lo mencionaste, en general la empresa tiene un resurgimiento y coincide justo con la llegada de Michael Schumacher, que hasta la fecha es el piloto pues más exitoso que ha tenido la escudería en toda su historia. Él les entregó un total de 5 campeonatos y pues era como lo que ocurre actualmente con Mercedes, que pues domingo tras domingo estamos viendo victorias de Lewis Hamilton y de un Mercedes. Pues así ocurrió durante los años 90, también parte de los 2000, en el que Ferrari simplemente dominaba y nadie podía sacarlo de los primeros lugares, y por supuesto, pues Michael Schumacher era el héroe de toda la categoría. Paralelamente, dime. No, que justamente paralelamente después de justamente estos éxitos en las pistas, también surgieron algunos de los Ferraris más icónicos y que empezó también a volverse pues ya un poco más de una marca de calle. A lo mejor algo que no estaría muy feliz Enzo, pero empezaron a vender muchos de sus modelos más icónicos que tuvimos todavía. Por ejemplo, tenemos aquí en imagen quien no pueda ver el F355, que fue en 1994 uno de los coches más revolucionarios tecnológicamente, por ejemplo, con el tema de las paletas detrás del volante. Hoy en día hasta una minivan trae paletas detrás del volante, pero fue justamente el primer Ferrari que lo trajo, y a partir de aquí empezaron a copiar básicamente todos. También la muerte de los faros escondidos, de los pop-up headlights, como se les llaman, que a muchos nos gustan. Fue el último Ferrari en incorporarlos. Sí, bueno, incluso Barbie se compró un Ferrari ya por esos años, entonces la popularidad de la marca empezó a subir como espuma. Pero bueno, en 2002 empezamos a tener uno de los vehículos más icónicos de nuestra generación. También es de esos vehículos que ponías como póster en la pared de tu cuarto, y se trata del Ferrari Enzo, un vehículo que justamente retomaba mucha de la tecnología de Fórmula 1. De hecho, su diseño está ligeramente inspirado en un monoplaza de la categoría. Lo pueden ver principalmente en el frente, con como
pico que emula el frente de un monoplaza. Y bueno, más allá del diseño, también tenía mucha tecnología y fue un vehículo muy novedoso, ya que tenía, bueno, su chasis o el monocasco estaba fabricado enteramente en fibra de carbono. Y por supuesto, un vehículo tan importante tenía que recibir el nombre del fundador de la marca y de esta manera. Y por esto fue que se nombró Enzo. De estos, si no me equivoco, también se hicieron únicamente 499 y se vendió uno, bueno, más bien se regaló uno al Papa Juan Pablo II, curiosamente. Exactamente. Bueno, 399 y el 400 399. se le regaló. Tenía un motor V12 como los Ferraris clásicos y tenía, bueno, generaba 660 caballos de fuerza. Y por supuesto ya tenemos, a partir de 2002 conocimos una cantidad infinita de modelos de calle. En 2007 el equipo de Fórmula 1 consigue su último campeonato mundial y entonces digamos que la parte deportiva hasta ahí la tenemos que dejar porque actualmente son pues historias no tan agradables para los fanáticos de Ferrari. Yo no me considero fanático del equipo de Fórmula 1, la marca me gusta mucho, pero pues digamos que no hay que echarle sal a las heridas, entonces hasta ahí dejaremos la historia de Fórmula 1. Y bueno, el último gran auto, desde luego, no voy a decir el último que haya salido, pero el último que tuvo este reconocimiento de ser el gran Ferrari fue la Ferrari, desde luego, como lo tiene en su nombre, que salió en el año 2016 y solamente se estuvo produciendo durante 2 años, si no me equivoco, ¿cierto, Alonso? El primer Ferrari híbrido que desarrollaba 990 caballos de fuerza. Sí, digamos que fue el sucesor de Enzo, un superauto que no habíamos visto desde que terminó la producción de Enzo. Entonces llega la Ferrari. Fue el primer híbrido de la marca, algo que, bueno, por lo que muchos pegaron el grito en el cielo. Y pues no hemos tenido oportunidad de manejarlo. Yo he visto uno que otro de lejitos, pero pues es un automóvil espectacular. Tiene un motor V12, también como Enzo, 6.3 litros, pero con ayuda del sistema eléctrico genera un total de 950 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Y pues también bueno, pertenece a esta, ¿cómo se le llama? Holy Trinity. La Holy Trinity. La Santa Trinidad de los automóviles, junto con el Porsche 918 Spider y el McLaren P1. Ajá, exactamente. Los grandes hiperautos que surgieron hace 4 años y que hoy en día cuestan un ojo de la cara, como lo hacían en ese momento, pero todavía más caros. Entonces, señores, básicamente hasta ahí es la historia de Ferrari desde sus inicios como pues simplemente un hombre apasionado por las carreras, queriendo hacer un equipo de carreras, hasta lo que hoy en día conocemos como, según mencionan algunos artículos, como la marca más poderosa de todo el mundo, lo cual es bastante interesante. Una marca que tiene incluso más poder por encima de Disney, de Coca-Cola, McDonald's, y un valor que se calcula alrededor de los 9,000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 9%. O sea, la marca le va bastante bien, por más que en 2016 se soltaron las acciones justamente de FCA. Muchos, y algo interesante acá, mencionan que la razón por la que también FCA, dicen, ¿por qué dejó este impresionante nombre tan grande con tanto crecimiento? Porque tenían que capitalizarse, no le estaba yendo tan bien, entonces una manera de capitalizarse fue vender las acciones de Ferrari, ponerlas en la bolsa y hacer una compañía pública para poder hacer los planes que tenía con Alfa Romeo y Jeep. Esa es otra historia para otro podcast, pero también por eso se dice que se soltó esta participación accionaria de Ferrari. Y que de cierta manera es soltar entre comillas, porque la junta directiva siguen siendo los mismos empresarios, entonces realmente el rumbo y las personas que llevan la empresa no cambió en nada, solamente hay nuevos dueños, pero son dueños, digamos que públicos. Que eso fue lo que a mucha gente le gustó. A ver, a los accionistas de Fiat no les gustó, porque evidentemente cuando soltaron eso es como ya está suelta una gran marca de la cual esta es muy rentable, pero también a los fanáticos de la marca les gustó la marca de Ferrari porque justo como mencionas tú, no se cambiaba, realmente ya funcionaba como una marca independiente, entonces la mesa directiva se mantenía básicamente igual. Pietro desde luego que es el que mantiene básicamente las decisiones en Ferrari y simplemente ahora la gente puede tener una participación accionaria en esta gran empresa. Entonces, señores, esa es básicamente la historia de Ferrari. Muchísimas gracias, Alonso, por esta investigación. De verdad es que fue un capítulo bastante importante. Y por favor, que coméntenos qué más les gustaría saber, de qué otras marcas quieren aprender, qué otros detalles de los autos quieren saber en los siguientes podcasts. Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse a Autodinámico en Spotify, en Apple Podcast y en, ¿dónde más? En YouTube y Facebook. Alonso, tus redes sociales, ¿en dónde te podemos seguir? Twitter e Instagram como Burgar Alonso. Muchísimas gracias por vernos. Y nada más un breve paréntesis. Fue una historia muy resumida porque vaya que es extensa. Entonces, gracias por vernos. ¿Y tus redes sociales, Gabo, cuáles son? A mí me encuentran como Gabo Salazar 21 y el equipo Autodinámico lo encuentran en autodinámico.mx.
Ya nos vamos. Hasta luego, Alonso. Adiós. Bye.